Estás escuchando Sueños del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidos. Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre estos tres güeyes. Gracias por el Mm. cariño y ¿Cómo el están? respeto. No En el primer necesitamos capítulo nos presentaba con toda cariño y con toda No, cariño. con distinción. apellidos. El Pititi. el primer capítulo, ahora ya estos güeyes. Ya estamos llegando al cuarto escalón. Es el episodio número 40. Sí. Yes. Ok. De volada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un clásico del cine de animación. Uno que en lo personal, y Tony comparte esto conmigo, pensamos que es de nuestros favoritos, ¿no? Lo máximo. O sea, se Sí, viene la está. venganza de los millennials después del número pasado de Sí. puro Rucailo con el Pues, revisador. pues no necesariamente, porque la película es más vieja que nosotros. Eso sí. Ujú. Pero es masterpiece. Muy bien. Órale. ¿Akira o cómo se pronuncia? ¿Akira? Ujú. Ok. Akira. Vale. Sí, el episodio número 40, Akira y cómo cambió el mundo de la animación para siempre, muchachos. Mm. Paz. Perfecto. 3, 2, 1. Muerteros, había todo lo demás y después llegó Akira. En nuestra opinión, Akira es el momento más importante de la historia del anime moderno. Ningún otro medio de comunicación se ha acercado al efecto sísmico que ha tenido esta película en el anime como una industria a nivel global. Y lo hizo además en una época en la que el anime pues era virtualmente desconocido en el occidente, cuando incluso los visionarios cineastas como George Lucas y Steven Spielberg miraban películas como Akira y ellos no se podían imaginar un mundo donde esto podría tener éxito. Y sin embargo, Akira atravesó todas las barreras culturales y limitaciones posibles para despertar al occidente al hecho de que los japoneses son las reatas para la animación. O sea, el anime en Japón lleva mucho tiempo, Sí. mucho más que esto. Sí, O sí, sea, sí. digamos, Ujú. alguna idea de más o menos para cuándo comenzaron el anime en Japón. No tengo ni idea. A lo mejor Ok, David sí. Pero mucho antes de esto, pues, o sea, esto Sí. ya era ¿Tú una. te acuerdas, David, cuando algunos capítulos de la señorita Cometa, que Ajá, no es sí, anime, pero ajá, en algunos capítulos metían sí. caricaturas y eran pues, de Pichi, inmediato? ¿cómo se llama el dragón? No, era no quería hablar del dragón, se me fue ahorita el nombre. Ichigo. Bueno, Chivigón. No quería Chivigón, hablar ok. no Ya, quería ya. hablar de Chivigón, quería hablar que en algunos capítulos de esa serie, Ya metían pues, animación. metían anime y animación, Ok. y Ujú. digo, sin saber nada de niñitos, pero se veía diferente, o sea, era una cosa sensacional, a mí me encantaban, me encantaban. Entonces, estamos hablando de 1988 de Akira, Sí, ¿no? Para Ok. Akira, sí. la fecha de la disrupción. Y Oye, última pregunta. ¿Fue hecho para Occidente? No, No, ¿No? no, pero fue la Inventado. primera que se exportó. sí, Órale. ahora sí, ¿te Vale. acuerdas digamos, de adelante, Ricardo?
No, nada más quería decir que antes de Akira llevaban décadas con el anime, o sea, Ujú. no, Pues yo me no, acuerdo, bueno, de algo que sirvan los Rucailos, ¿no? Yo me acuerdo de Que de El algo, Hombre sí. de Acero, me acuerdo de Tritón, de Fantasmagórico, varias caricaturas que tenían su estilo japonés y eran muy gustadas Bueno, por los niños. Meteoro. Meteoro, Ujú. Meteoro, pues es Kimba, León Blanco, ¿te acuerdas de hoy? No sé si lo Kimba, viste el León ese. Blanco, claro. Sí, ok. Lo que sí es que mi Entonces, vecino Totoro y El Cementerio de las Luciérnagas salieron el mismo año. Y Nausicaa había salido en el 84 y ya eran ya eran cosas ochenteros que, todos esos, ¿no? sí, cosas que pusieron en el mapa a Japón como grandes animadores. Pues estaba sucediendo, es esta época en la que estamos, donde todo empieza a hacerse el boom de Estudio Ghibli, el papá, el hijo. Pero bueno, a ver, muerteros, no es de extrañarse que muchos se quiten el sombrero y mojen sus pantimedias cuando se habla de Akira. Basta con verla, como a mí me pasó cuando mi primo me la puso. Para quedar completamente Caricatura. involucrado con la misma. Sí, obviamente. Sí, si no, probablemente no estaría aquí. Eso sí, ¿eh? No es fácil tratar de seguir la trama, después vamos a explicar el por qué, pero se compensa con las orgías visuales y auditivas que recibes de un producto cuya totalidad, y me refiero a su totalidad, es hecha a mano, en celulosa. Y miren, entiendo que Pixar me deja imbécil con las texturas logradas, por ejemplo, en Toy Story, pero debemos entender algo, eso se genera con computadoras, y claro está que tiene su mérito y su lugar en mi corazón. Pero Akira, por otro lado, es un producto pasional, muerteros, de esos que nos encantan y nos vuelan la cabeza. Es más, traten de imaginarse más de 172,000 hojas de celulosa con dibujos hechos a mano apilados. Y ahora imagínense que después de que se terminó la película, la empresa tiró gran parte de estos dibujos. Seguramente fue la mamá del productor. Ay, no. La clásica. "Ay, ¿para qué quiere tantas hojas y bolas?" Porque Sí. trate tu película, ya no lo requieres. De hecho, David y yo acabamos de ver por ahí un videíto donde están Sí. grabando cuando están haciendo los dibujos de Akira. No se pasen de lanza, ¿eh? Parecen óleos los desgraciados, así dignos de estar ahí en cualquier pared. Con un nivel de detalle Bueno, y una... seguramente un Tanto... coleccionista pagaría bastante dinero Sí, por una de esos, uno solo, deben de de valer los ejemplares. muchísimo dinero. Muchísimo dinero deben de valer. Ay, Sí, el productor o ya no debe tener mamá, estoy seguro. Sí, ¿Eso qué tiene que sí, ver? lo más seguro. Ahora, lo Digo que que no, tenemos se es una imagina otra razón por la que tires las hojas. Sí, 172,000 Wow. dibujitos. Ujú. eso ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la película esta Metrópolis la encontraron en una calle ahí tirada en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Una versión inédita y no sé qué, o sea, pasan cosas, Sí, pasan esa es cosas. la realidad. Pero a ver, entonces, queridos morteros, entonces, ¿es una cuestión técnica o va más allá de esto, no? Es una cuestión, de que la técnica es lo que le da un valor a Akira, o es más allá de la pura técnica. Ahorita se van a dar cuenta que es eso y mucho más. Akira es eso y mucho más. En todos los aspectos desafió, pues, la forma de hacer animación en su tiempo. Y yo creo que la historia es bastante buena, a pesar de que es rara. Y sí, tiene muchos detalles que la vuelven una verdadera obra maestra. es una de estas películas, padrino, que es transgresora, ¿no? Que rompe con el status quo, que se anima a Así hacer cosas que no se habían hecho antes. eso es como nos gustan, ¿verdad? Ujú. Correcto. Y continuando, morteros, hay que entender que cada vez que nos hemos sentado a disfrutar de un episodio de Dragon Ball Z, para cada fan theory que hemos tenido de Evangelion, cada video de YouTube que hemos visto sobre anime, aquí es el punto donde todo esto comienza. Esta es la madre de toda la animación, ¿no? El papá de los pollitos, morteros. Sucede que también es una película que, en nuestro pensar, eh, sentimos que ha caído de la conciencia popular, al menos para los tiempos más recientes, ¿no? Es muy raro escuchar que se hable de Akira
fuera de estos círculos más intensos de anime, ¿no? Sin que haya otakus vestidos de Sailor Moon, que no sea en la Friki Plaza, sin que apeste a Ovo, pues. Bueno, es cierto, otakus, los queremos, de lejitos, pues los queremos. Ya hablas como Rucayo. Nos quejamos de que Sí. nadie ve la revista Duda, me lleva la... De Pues Netflix, sí. ya cumplió hace poco. Siempre hemos defendido que no hay tanto gap, pero ustedes son los que insisten en que sí. Mm. Y entonces, pues, me pregunto, ¿cuánto realmente la generación más joven de fanáticos del anime sabe o le importa o le preocupa esta película? ¿No? Porque encima de todo, la película no parece un anime moderno, no se mueve ni se siente como un anime moderno. Es más, nada sobre Akira, es uniforme, y eso es una gran parte de lo que lo hace especial, ya que Akira fue la culminación de uno de los más emocionantes tiempos en la historia de los animes, de mediados de los finales de los 80s, que una era que muchos han llamado la era del oro del anime. Ujú. Ya de los De 80. acuerdo, sí. Voy a hacer una pregunta estupidísima para variar, digo, porque pues no siempre me preguntas, pero me disculpan igual que nos están escuchando, están pensando la misma estupidez. A ver, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre anime y caricaturas? Que uno es ¿Por qué cuando uno japonés. era niño te decían, Sí. vas a ver caricaturas? Y El ahora país. decimos anime. ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es? El Bueno, país. debe haber un montón. A ver, entrenle, porque yo... A mi entender, es que el anime viene de Japón. Y el anime tiene Ujú. sus características en cómo dibujan a sus personajes. Ahora. Ya se hicieron estándares de, pues, ojos exagerados, características físicas exageradas y muchas otras cosas. Ok. Ujú. Y luego la Yo historia. creo que además Ajá. yo creo que se conecta con el manga, ¿no? En Es muchos como casos. una dimensión diferente del mismo producto, ¿no? Tú Ujú. puedes, Dragon Ball Z lo puedes leer, pero también le puedes poner, y las dos historias están vinculadas no son cosas distintas, o sea, tienen que ver una cosa con la otra, y las caricaturas, pues eran caricaturas, no había También, mucho de dónde también cogerlo. el anime pues nunca fue para niños, ¿no? O sea, en realidad el anime nunca fue nada más orientado hacia las juventudes. Siempre Ujú. se tomaban más libertades. Y pues De hecho, cuando hablamos de manga, pues es como decir cuál es la diferencia entre el manga y el cómic. Pues el manga, Cómic. Ujú. ¿no? Tiene un origen eh, asiático y el cómic, Japón. ¿no? Ujú. Exactamente. Ok. Se leen Ok. diferente, ¿no? Ujú. Y pues bueno, Bueno, Ok. no sé muchachos, si contestamos. no sé si la pregunta se contestó. No, a ver, síguele, vamos pelando la cebollita, como dirían. A Shrek. Ujú. Shrek. Bueno, muchachos, Japón, década de los 80s, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya todos sabemos qué fue lo que le pasó a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Me gusta pensar. Para los del CONALEP, luego les explicamos en un ratito. Em, Enzo. comien- Saludos. Saludos. Comienza a haber un repunte económico, ¿no? Esto trajo que el índice bursátil de Tokio a la alta, ¿no? Y creciente economía japonesa, la más alta y creciente economía japonesa de todos los tiempos, ¿no? Lo que significaba que una cómoda vida de clase media ahora era disponible para cualquiera que estuviera dispuesta a ponerse una camisa y una corbata y abrazar la vida de asalariado, o como le decimos aquí, hacerse godín. Bueno, pero En México, sí. sin llegar a clase media o godines, sí, Como le dicen actualmente, ¿no? correcto. Sí. Todos somos godines. Esto significa Tenemos que había un chorro millonarios. de lana, ¿no? Tanto para consumir como crear cine y animación. Largometrajes de anime en particular viendo un crecimiento sin precedentes. En los 70s se produjeron 49 largometrajes de animación. Pero para la década de los 80s este número se cuadruplicó, bueno, más que se cuadruplicó. Se hicieron 220 largometrajes animados. Ajá. Es que fíjate que es una paradoja, o sea, realmente no está fácil de explicárselo, siendo Japón un país, pues que durante mucho tiempo se cerró, ¿no? Adrede, la revolución del Meiji en el siglo XIX, etcétera, etcétera.
pues la idea era cerrarse, ¿no? La idea era no vamos a abrir a, ¿no?, las influencias de Occidente. Y entonces cuando medio se abren, se ponen medio fascistas y lanzan la guerra y les dan en la chapa espectacularmente y les importan la democracia de una manera muy extraña, ¿no? Y entonces, de todas maneras, suena muy raro cómo este país tan cerrado y que sigue, ¿no?, en muchos sentidos culturalmente, no solamente es una isla, ¿no? Culturalmente es un país condensado, ¿no? Es interesante saber por qué este éxito cultural es una buena paradoja. Cierto. Bueno, yo creo que viene de la cultura pop japonesa, que es muy poderosa, ¿no? Es todo lo que vemos en las películas o en las caricaturas Sí, o yo que creo hemos que es de visto las durante culturas muchos más años. influyentes. Sí, así es. Sí. Así es. Y que comenzó copiando, ¿no? Muchas cosas. Sí. ¿Se acuerdan de Sí, esa de frase, hecho, no? De la película esta de Back to the Future, cuando le dicen, es un transistor japonés, esa es una cochinada, ¿no? En la década de los 50, claro, porque faltaba mucho tiempo No, para le que dice, por eso falló. Y le dice Marty, ¿de qué habla, Doc? De Japón vienen las mejores cosas. Ándale, Obviamente, exacto. al pasar los años, ya era otro, ¿no? Al principio eran copias baratas, luego eran Y luego su propia tecnología. tecnología de Ok. punta. de Mira, hecho por ahí puede. un poquito más adelante vamos a ver que Botomo se llama Dave, sí, ¿verdad? Botomo, el creador. Sí. No sé si lo Otomo, pronunciamos sí. bien. Bueno, sí. Se influenció demasiado por la cultura pop estadounidense y eso trajo, pues fue lo que gestó gran parte del mundo de Akira. Pero bueno, Ok. nos estamos adelantando un poquito. Vale. A ver, adelante. Bueno, muchachos, la edad de oro del anime fue más que un simple boom fiscal, ¿no? Para este punto, el anime ya había sido una industria en Japón por más de 2 décadas, lo que significa que a mediados de los 80s había animadores profesionales que habían estado perfeccionando sus habilidades durante casi 30 años, mientras que la generación nueva había empezado a crecer y aprender de estos grandes maestros, ¿no? Y fue gracias a que juntos lograron ¿no?, este gran potencial. La industria era nueva, ¿no? Fue un tiempo antes de que el anime realmente se convirtiera en el anime de hoy, ¿no? Antes de que hubiera una cultura otaku y los fanáticos buscaran animes hiperespecíficos, ¿no? Antes de que los estudios comenzaran a complacer a estos fans con chicas gato de proporciones increíbles, imposibles, se vale soñar. Oye, Muy mal proporcionada. sí, que no te Un las insulto, proporcionan a ti, ese sea el chiste machista. Sí, un insulto. sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Todos esos chistes ya. Oye, otaku ¿Qué tienen los significa. chistes? Es que eres un mega fan del anime Ah, y ok. del O manga. sea, un ñoñazazo. Hardcore. Y Es traes más tu... ya es como los geeks, ¿no? Que tienes geeks de videojuegos, o geeks de libros, o geeks de computadoras, o geeks de micrófonos. Un otaku es un geek de anime y de manga, ¿no? Es un super Lo que fan. dice Raúl checa muy bien las fechas que pones con lo que dice Raúl. O sea, señorita Cometa debe haber sido de los pioneros de esta idea, ¿no? Aún en su lógica muy primitiva. Pero señorita Cometa debe ser de 1960, si no mal recuerdo. Órale. Sí, pero Ya la puedes Sí. ver en Amazon Prime, por cierto, señorita Cometa. Bien interesante. Órale. Ya vi el primero. Sí, vi el No la primero, me sabía. acordé de mi infancia. Señorita Cometa. fíjense, es curioso el fenómeno social, ¿no? No sé si nace por mercados, pero cuando estos productos son exitosos, crean sus, no quiero llamarlo mercado, pero es una subcultura de lo que venden, Ujú. ¿no? Mm. Ahora hay subcultura de los videojuegos, de incluso la literatura que a nosotros nos gusta, pues es subcultura en muchos aspectos, y aquí no fue la excepción. Excepción. Eh, Definitivamente no. Gente que dice: yo soy fanático y ahora yo sé todo del manga, yo sé todo eh, de no sé qué". O sea, es increíble, de veras que Mm, mm. Sí.
Que así funcionamos los ñoños. Enciclopedias andantes. Por Ahorita, ahí, One Piece, ¿cuántos capítulos lleva, Dave? no sé, demasiados, viejo. Dema- Es pero como una más de grosería, ¿eh? A ver, ahí 500, les ¿no? Una va. cosa así. No, mucho más. A ver. Mucho más de 500. Paso, Mecha. Es un anime súper, súper, pues, clásico y al mismo tiempo moderno, que no ha parado. Bueno, en lo que lo buscas, Tony, voy a proseguir. Dale. Diciéndoles cómo gracias a esta combinación de viejos maestros y la sangre nueva, por así decirlo, se dieron cuenta del enorme potencial que tenía la animación, ¿no? Y además no se estaban intentando adherir a ningún concepto de lo que el anime debería ser, ¿no? Y los resultados de estos proyectos fue que no estaban dirigidos a nadie y entonces pues podían ser apreciados por todos, ¿no? Podemos ver hermosas expresiones de humor y de tono como en Angel's Egg, Huevo de Ángel en español, pensativas y desgarradoras representaciones del caos provocada por la guerra, como la tumba de las luciérnagas, ¿no? Grave of the Fireflies, o gozosos vuelos de imaginación como Mi vecino Totoro, Ujú. o incluso increíbles ovas super pulidos como Gunbuster, ¿no? Este periodo a menudo es visto como hiperviolento y grotescamente sexualizado, y aunque ciertamente en muchos casos este contenido es para adultos, también fue una señal de que los animadores en Japón se dan cuenta de que la animación no tenía por qué prestarle atención a una sola audiencia, ¿no? Podía representar lo que ellos quisieran. Y fue gracias a todo esto que en los años 80 se llenó de anime que era experimental, era adulto y era hermoso. Y la culminación de todo esto que les acabo de platicar vino en 1988 en la forma de la película de Akira. Oye, Rick, pero a ver, y tenemos a Kira, y tú ya dijiste, digamos, sus antecedentes, pero Kira es una expresión del cyberpunk, ¿no? ¿O cómo Pues lo antes de visualizas que hubiera tú? Cyberpunk, sí. No, antes de que pues no, ¿cuándo es el de William Gibson? Es por ahí, 35. ¿no? Ujú. Aquí, Quizás no sé si... Akira siempre se ha tomado en cuenta como uno de los grandes pioneros del Cyberpunk. Siempre. Mm. Mm. Pero llegó cuando tenía que llegar, digamos, en relación con otras obras de otros países, ¿no? Ujú. Eh, o sea, quizá como animación y como estilo de expresión artística, como estética, como técnica, tiene esos antecedentes que tú le diste. Pero en cuanto a su contenido, quizá sea pariente de otros, ¿no? Que tienen que Mm. ver con el cyberpunk y cómo se estaba manejando la ciencia ficción en aquel entonces, ¿no? Ujú. Sí, Sí, Bueno, definitivamente. es una idea que tengo. es un debate muy interesante, ¿no? Decir si Akira inspiró o si Akira venía, o si Akira te inspiró del Cyberpunk o si Akira inspiró el Cyberpunk, ¿no? Mm. Es Fueron como parecidos, ¿verdad? Como que más o menos al mismo tiempo. porque a pesar de que la película salió en el 88, el manga de Akira ya tenía varios años de haber comenzado. No les hemos platicado de esto, pero el manga de Akira es una épica, ¿no? Son 6 volúmenes, es enorme. Mm. Y curiosamente, O sea, la película toma la primera parte del primer volumen y la última parte del último volumen. Y entonces, a pesar de que es medio confuso, la película y el manga son las versiones originales, ¿no? O sea, la película sale cuando el manga todavía no ha terminado, cuando el manga todavía está ongoing. Entonces, pues así que ponernos a jugar con las fechas está difícil. Sí. 2 empezó el manga de Akira. De Akira. Katsuhiro Otomo. Otomo, ¿cómo ¿Cómo? se pronuncia? Ujú. o sea, Blade Runner fue en el 82, fíjense, Mm. un poquito antes, ¿no? 6 años antes. O sea Y que creo que son hermanos. Sí, son pues sí. hermanos en cuanto a la expresión de su contenido, de la visión de cyberpunk, ¿no? Del futuro Ujú. distópico, quizá, ¿no? Todo Sí. esto. De luego. Ujú. Bueno.
Y pues vale mencionar que Akira fue una gigantesca colaboración entre 7 diferentes conglomerados de entretenimiento. Esto aumentó el presupuesto de Akira a aproximadamente 8 a 11 mil millones de yenes, que esto es 10 veces O sea, más que la película de Náusica de Estudio Ghibli. ¿Perdón, padrino? 300 pesos, entonces. 12 mil millones de yenes. Eran como 10 millones de dólares en ese entonces. No, claro. Ujú. Qué No, gacho. durante mucho tiempo, durante mucho tiempo nosotros de niños y jóvenes Sí. el yen era Valía 10 muy centavos. barato. Sí, claro, 5 centavos. Sí, no, era muy barato con respecto al peso pero bueno, después ya no fue así, ¿no? Ah, entrando a territorio más técnico, Akira fue animado con una combinación de unos y dos, lo que significa que la mayoría de la película cobró vida con 12 dibujos por segundo y en algunos momentos 24 dibujos por segundo. Esto superando con creces el punto de referencia, ¿no?, de películas como Studio Ghibli, de las que ya hemos hablado, y Ujú. esto permite que la animación fluya como líquido, ¿no? En un camino que lleva a Akira a enfrentarse a cara con producciones del gigante Disney, Akira se mueve maravillosamente, ¿no? Hay un nivel al detalle, al matiz en la animación. Incluso lo más minúsculo detalle se siente que lo consideraron, ¿no? Que hubo pensamiento detrás de él. Y los resultados son increíbles. Los que hemos visto la película podemos recordar es una escena cerca del final donde Tetsuo regenera su brazo, ¿no? Utilizando trozos de chatarra metálicos. Y podemos ver cómo cada alambre, cada tornillito se retuerce y se bloquea en lugar para formar estos músculos y tendones robóticos, ¿no? Es Ujú. una secuencia hipnotizante. Y es espectacular. Ujú. El clásico, esta idea ¿no? del detalle japonés, Hijo. aquí se lleva a la práctica en Akira. Sí, están cañones. Sí, incluso he escuchado que algunos dicen que este cuate era masoquista, ¿no? O sea, que esto era una locura, o sea, En la vieja cuando ves, escuela. cuando ves la cantidad de celulosa, la cantidad de pinturitas, ¿no? De cada cuadro, cómo había que animar todo, tomar cada detalle, cada lucecita. Hijo, no. ¿Cuántos Cañón. años se llevó su filmación? ¿No saben? Es una excelente pregunta. Cuac. Yo Ahorita la lo busco. buscamos. Cri. Ah, Bueno, pues sigue Tony, Huerteros, ¿verdad? Sí. Ujú. en lo que nos resuelven esa duda y elaborando un poco más, Akira utiliza una técnica conocida como cell animation, donde los artistas utilizan capas de celulosa, es decir, hojas transparentes donde dibujan para crear lo que aparecerá en un cuadro. Tienen que tener en cuenta que por cada segundo de filme hay 24 cuadros que tuvieron que hacerse a mano. Típicamente hay de 4 a 5 capas por cada cuadro. Una de fondo, 2 o 3 para cada personaje y otras 2 o 3 para animaciones específicas como el movimiento de la boca y las manos. En la actualidad, pues mucho se hace a computadora, obviamente, para reducir tiempos. Pero, me perdí. En 88. Pero obviamente en 1988 pues no había computadoras, entonces nada se hizo a computadora, permitiendo que esta joya se hiciera completamente a manita. Esto obviamente, y a mi parecer, y yo creo que al de muchos, le da un valor agregado a Akira, pues no se tomó ningún atajo y cada cuadro se hizo uno por uno. Y ustedes disculpen que sea tan enfático, pero la película ronda las 2 horas. Pues saquen sus cuentas y son más de 172,000 cuadros apilados. Es decir, chingo mil más de 172,000 dibujos, porque cada cuadro se compone por varias capas. Pero aquí no termina todo. Akira rompió las reglas, pues existen escenas con más de 9 capas, comparadas con las estandarizadas 5. Y aún hay más. Y creo que una de las razones por las que me gusta tanto la película es que el audio fue grabado antes incluso de dibujar o animar, por lo que cada movimiento de boca en este largometraje está perfectamente sincronizado con lo que uno escucha. En japonés, obviamente, y eso está... te vuela la cabeza. Qué locura. Sí, un dibujazo. Pero bueno. La belleza de lo artesanal. Sí, está Sí, genial. bueno, técnicamente le echaron muchas ganas. Sí, no, sí.
Un el proyecto. trabajo enorme. ¿Te acuerdas de ella que en algunos capítulos del Pájaro Loco salía Walter Sí. Lantz, pero como persona, y explicaba cómo se hacía la caricatura ¿Del pájaro loco? de Loquillo, del Pájaro Loco, y cómo eran los dibujos, y de niños ya nos habían enseñado que era muchos dibujitos que pasaban muy rápido, ¿no? Ajá. Pero este volumen que menciona aquí, pues habla de un trabajo portentoso, Sí, 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 ¿no? efectivamente. ¿Cuántas caricaturas de niño vimos de las caricaturas gringas, ¿no? Donde Pedro Picapiedra va corriendo y va pasando por la misma ventana como 10 segundos, ¿no? Exactamente. O sea, digo, nomás para comparar con el arte que significa que cada pieza, cada parte tenga su Su especificidad. animación. Ujú. Mm. Bueno, en las caballerizas del estudio hay muchos grandes. Más de 62 animadores de la vieja escuela volvieron este sueño realidad. Por ejemplo, está Kumi Tomita, quien hizo sus primeros trabajos en Candy Candy. Pero cuando llegó a Tokyo Movie Candy. Shinsha, que fue de los estudios más importantes detrás de esta película, participó en Lupin III y proyectos que maquilaba esta misma empresa Disney. Imagínense, Disney les mandaba chamba para que se las hicieran, como las Patoaventuras y los Wuzzles. Hasta tu Y aventura yo esta pensé que era la alineación... biografía de Raúl. Perdón, perdón. Ahí tiro. Y aquí fue cuando se le alinearon los astros a Kumi Tomita y le permitió trabajar en Akira. Y al mismo tiempo estaba animando las nuevas aventuras de Winnie the Pooh. Imagínense, imagínense. Nada más para que vean el calibre del estudio. Luego ella se mudó a Estados Unidos y ya participó en cosas más grotescas que nos tocaron a David y a mí en nuestra infancia, como Dora la Exploradora. Es Zorro, no te la de lleves. sí, es de Kumi Tomita. Ah, Para que te mira. des una idea. Sí. Yo siempre me pregunté por qué no salía la mamá de Dora. No, pues no, esa no la hicieron, ¿verdad? David. Esa era de otro ámbito. Chiste rápido ahí. Sí. Es de otro ámbito, más reservado, digamos. A lo mejor si Dora hubiera sido Exactamente. anime, para adultos sí hubiera salido la mamá de Dora. Muy probablemente. Sí. El mundo de Akira, muchachos, se siente caótico, en especial en las escenas de destrucción masiva. Esta perspectiva es vista por muchos como una reverberación del bombardeo de 1945 de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Ya ven, con Alep les dijimos explicarles. Qué bueno que se quedaron. Estas detonaciones de las bombas atómicas mataron a 129,000 personas. Y es una tragedia que ha sido reflejada en muchas piezas icónicas del cine japonés. Right. Eh, Tenemos Godzilla, ¿no? Tenemos Ujú. Akira, donde literalmente la primera toma de la película o de la animación vemos una explosión enorme, catastrófica, ¿no? Hacer pedazos la ciudad de Tokio. Les encantaba eso, ¿verdad? Ujú. Pues es que ¿Te acuerdas de Eso Ultraman es Red? algo raro. Ultraman se la pasaba Sí, luchando con monstruos, se empezaban a caer en todos los edificios ahí de Tokio, cara. sí, el Pues mismo Godzilla, ¿no? Gojira. Ujú. es el Chila. trauma. Pues toda Pero los pero kaijus. ¿ustedes entienden de los mecanismos psicológicos? O sea, las ciudades fueron destruidas en una guerra de manera increíble, Mm. no hay otra palabra, que es una cosa increíble. Y ellos dibujan muchas veces las destrucciones en sus ciudades. Sí. Y yo he oído mucho esa explicación, es que los japoneses, porque lo de las bombas atómicas y los marcó y todo, pero yo no entiendo, o sea, si los marcó, pues entonces nunca deberían de tener películas en donde se destruyeran sus ciudades de esa manera. Y estaba Es Los como un mexicanos hiciéramos mecanismo. películas de la invasión gringa, ¿no? De 1847. 20,000 No, no, veces, ¿no? O sea, yo creo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Es muy similar a cómo los mexicanos usamos el humor súper negro en prácticamente todo lo que nos sucede, ¿no? ¿No se han dado cuenta de cómo pasa cualquier fregadera, un desastre, y a los 5 minutos hay un meme? Sí,
Pues sí, ¿no? Yo siento que es parecido. Es una forma de defenderse del trauma, de dolor, similar. de ansiedad. Yo creo. Bueno, por eso les preguntaba cuál sería el mecanismo psicológico que Sí. explique esto, ¿no? Pues sí. Catártico, probablemente lo que está diciendo Rick, ¿no? Sí. Catarsis. De hecho, en entrevistas Otomo dice que pues él en su infancia, cuando se estaba reestructurando Japón después de la Segunda Guerra Mundial, él vivía en constante, todos los japoneses vivían en constante miedo sobre otra posible detonación de una bomba atómica. Entonces era una plática típica entre estudiantes, entre adultos, entre familias, de que la bomba atómica esto, la bomba atómica ello. Y dice que esto pues obviamente inspiró fuertemente su trabajo, como bien lo menciona David. Al principio de la película abre con una explosión nuclear. Ujú. Yo no Y entiendo, con pero sí, efectivamente, son el único país marcado con esa característica, ¿no? Que ha recibido no uno, sino dos dos. bombazos en su territorio con la muerte terrible de mucha gente, ¿no? Ujú. Sí. Y, y es justo después de esta explosión que la película salta hasta el 2019, el año pasado, pues. Y Ujú. América Latina, ok. Les falló por un año, sí. Por un año. Les falló por un año. Sí. Y Neo desde, Tokio, ¿no? Ujú. exacto, desde las cenizas de Tokio ha resucitado Neo Tokio, una distopia peligrosa, salvaje, ¿no? Una ciudad que está plagada de bandas de motos, ¿no? Derramando sangre ajena en las calles, donde los disturbios civiles y las protestas masivas son partes normales del paisaje, como en Tláhuac. Saludos, Tláhuac. Bien captado como todo México, Tláhuac, Salamanca, Cancún, Cancún, Dios Nomás santo. quería variarle de Catepec a otra cosa que ya nos habíamos ensañado. Guanajuato, Sí. todo lo que quieran, aquí está. Correcto. Todo esto lo vemos a través de los ojos de nuestros protagonistas, Kaneda y Tetsuo, dos delincuentes huérfanos que juntos han formado una violenta pandilla de motociclistas. La película hace un excelente trabajo en mostrarnos la vida actual de estos jóvenes, ¿no? Desde escuelas superpobladas hasta en la forma en la que son tratados por los adultos, sus actos aleatorios de violencia contra quien se les ponga enfrente, ¿no? La película hace un increíble trabajo para ponerte en los pies de tus muchachitos, que conozcas su mundo y entiendas por qué son como son. Que tengan ganas de salir en una motocicleta a causar disturbios. Ay, las escenas en la moto son padrísimas. Nah, Bueno, esas no tienen abuela. han sido No. imitadas en toda la animación que se imaginen, ¿eh? En Batman, Tortugas Ninja, Pokémon, Y ese derrapón icónico, el derrapón icónico esa es la firma de Otomo. de Otto. Ujú. Y pues al final, estos personajes, lo que llegamos a entender realmente de ellos es que su más grande predicamento es estar atrapados por esta ciudad y además son perseguidos por la sombra de la catástrofe, ¿no? De lo que estábamos hablando hace unos minutos. Pero mientras Kaneda es salvaje por naturaleza y esto le permite sobrevivir y crecer, ¿no? En el caos, Tetsuo pues, es un güey todo meco y resentido y ya saben. Y el único respiro que este güey tiene es soñar con que escapa de Neo Tokio y que se escapa con su novia para vivir una vida pacífica en cualquier otro lado. Pues sí. Está difícil porque, digamos, en esas circunstancias de crisis, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, que en un holocausto zombie yo soy de los primeros que moriría. O sea, yo creo que yo no duraría ni media hora. No, No no sé manejar creo. armas, no soy violento, no me gusta, no sé andar en moto. O Sí, sea, tengo todas las causales de muerte rápida en un No holocausto. creo, porque tú has seguido las órdenes de lo que no hay que hacer con el COVID y hay un montón de gente a la que le valió madres. Esos serían los primeros zombies. bueno, sí. Los primeros No, en yo irse a digo que a mí robar los una zombies me pantalla. matan, Ah, no que me convierta en zombie. pero para que te encuentren.
Sí, está cañón. Los primeros en robarse las pantallas van a ser los primeros zombies. Están Ándale. saqueando Los que Walmart están en vez de agarrar madreándose la Electra, güey. medicinas, güey. Ajá, se van por los Coppel y Electra electrodomésticos, son güey. los Ground Zero, ¿no? Sí. Exactamente. Ah, Pero bueno. bueno. Estos muchachitos son violentos. No tanto como para saquear Electras, pero son producto de su entorno, ¿no? Como en Chihuahuas. Ok, No la- tienen familia. Ay, güey. Míralo, Este no episodio me tienes que deslindo poner de nuestras todo. caras borrosas, güey, para que ¿Quién no se nos ensañó con los de identifiquen. Tláhuac? No, no. No ¿Por qué manches. escribes Yo esto, me Tony? deslindo de todas las racistas y Sin familia, en una sociedad discriminatorias. inestable, violenta. Estos dos jamás han tenido la oportunidad de ser otra cosa, ¿no? Un problema que se torna de Guatemala a Guatepeor cuando un experimento científico de gobierno se fuga de un laboratorio y por mala suerte se les cruza en el camino a estos dos pobres muchachitos. Después de su encuentro con el experimento, Tetsuo comienza a despertar su latente habilidad psíquica. Esto le permite manifestar su rabia en explosiones telequinéticas y de aquí se vuelve contra sus amigos y contra la propia ciudad. O sea, Raúl cuando se enoja que no le sale un trabajo y avienta la máquina de escribir por la ventana, así más o menos. Anda, perfecto. La historia de Akira está unida por una banda sonora que consta de tradicionales instrumentos japoneses superpuestos con un sintetizador de los 80s. Y lo que es genial es que estos dos estilos juntos crean una especie de ambiente tradicional slash ciencia ficción que nos habla directamente sobre el pasado y el futuro de Japón al mismo tiempo. Todos estos elementos diferentes vienen juntos para crear una de las más impresionantes experiencias cinematográficas de la historia y personalmente una de mis favoritas. Vaya que Este sí. asunto de la música, Rick, yo no he visto la película, ya va a ser de las cosas que va a tener que hacer. Eh, Así. Sí. pero esto de los instrumentos japoneses superpuestos con futuros sintetizadores de los 80, si yo la veo ahora me doy cuenta, digo, porque ¿sabes por qué? Porque me acuerdo, ya hablamos de las películas del Santo en su momento, y lo más Ujú. moderno en los 60 en México era el órgano, ¿no? Y hoy ves eso y dices, no, bueno, qué antigüedad, o sea, pero en aquel entonces era el órgano, no, bueno, pues era un gran instrumento. Los Doors hicieron grandes cosas con el órgano, ¿no? Digo, Mm. entonces, pero, Eh, ¿no? sí. Me pregunto si se ve viejo, No, No. no, 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 si se no. escucha, perdón. No, no, ni se escucha ni se ve viejo, ¿eh? De hecho, No. Akira, como muchas películas de estudio Ghibli, no se sienten viejas, no sé por qué. O sea, he visto yo caricaturas o otro tipo de animes que sí digo, pues ya está viejón. Pero ves estos, al menos ya su, ¿cómo le llaman? Remasterización ya en Blu-ray. Y Ajá. no inventen, se ve. No, esa película, perdón, con un equipo de marketing detrás y sacándola así, yo creo que sería un éxito hoy en día. O sea, habría un montón de gente que Sí, no tiene ni idea de qué es, pero la irían a ver por, ¿no? Boca a boca se irían diciendo, oye, esta película ya la viste, este estreno, esta película nueva de animación. Sí, yo creo que sería un éxito, porque no Es lo que me parecería. sospechaba, es lo que me sospechaba, que no, sí, no, cuando la no se exportaron escucha. Mm. a Inglaterra. Bueno, he visto gente en entrevistas que eran dueños de cines en Inglaterra y en Estados Unidos que se abarrotaban las salas. O sea, la primera vez, pues obviamente era algo experimental y pues, unas cuantas butacas, pero esa gente corrió la voz y se abarrotaban, en verdad abarrotaban sus funciones y estuvieron mucho tiempo sin, o sea, sin salir de cartelera. Akira estuvo mucho tiempo sin salir de cartelera en Inglaterra y Estados Unidos. Estaba ahí, llegó para quedarse, pues, es lo que me entiendo. Pero sigue vigente, ¿eh? Es Sí, ¿no? Es un realmente clásico. una experiencia verla. Ujú. Ese es buen punto, ¿eh? Yo me lo sospechaba nada más escuchándolos, que Sí, no ha envejecido. sí, no. Ok. Envejeció como vino, yo creo, esa película. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, muerteros. Ya me di cuenta que no todos aquí la vieron. Pero los que sí, probablemente la recordemos como nosotros, con mucho entusiasmo.
Y es por eso que me atrevo a decirles lo siguiente, y presten mucha atención porque los que no la han visto, me gustaría que estén al pendiente de lo siguiente. Y ya sé que probablemente nuestros escuchas ya saben que me encanta todo dato que me provoque nerdgasms, pero ¿qué chingados con las luces de esta película? Y lo pregunto de buena manera para despertar su interés. Tal vez ya lo tengan, pero en serio, ¿qué onda con las luces de esta película? Y en el contexto que ya les mencionamos, que la luz fue animada a mano. Imagínense eso, animar luz. Sí, en muchas caricaturas vemos el sol salir, el sol meterse, una que otra sombra. Pero vean Akira, para que entiendan lo que les trato de decir. De hecho, por ahí ronda la teoría de que la luz en la película cuenta la historia en sí. Y para los que no la han visto, pues pongan atención y se darán cuenta lo crucial que es para contar la historia y cómo es de sus aspectos más inmersivos. La orgásmica escena del Neo-Tokio en la primera persecución de motocicletas, la estela de luces de las mismas, las sombras en los rostros de cada toma, las balas y por supuesto, y obviamente no menos importante, Tetsuo y las luces son uno. No hay escena en la que esté Tetsuo no hay escena, perdón, en la que Tetsuo y la iluminación no interactúen. Cada luz en la película fue animada. Y hay sombras, hay reflejos, hay destellos, hay de todo, en verdad. Ah, yo creo que es una de las cosas que más fuerza le dan a la película. No, pues, sí, un poco porque el arte de la imagen, ¿no? Es una cuestión tan difícil de lograr. Imposible para mí imaginar cómo tiene Ujú. la capacidad de pensar esos elementos y el efecto que va a tener en las personas. Es una cosa bellísima. Sí, No, pero sí, Tony, desde Tony luego. está cañón, ¿eh? Porque yo he visto la película varias veces y no me había dado cuenta, no lo había notado. O sea, siempre sucede así, ¿no? Es curioso cómo apreciamos cosas tan diferentes. Yo lo tengo que Sí. volver a ver para apreciar esta parte que tú dices, porque ni... No, sí, las Igual la luces vi hace están. muchos años, no puedo decir nada de las luces, pero hay que volver a ver, como dicen, Bueno, para de ya hecho, notar. no tengo que decírselos. Y también este Otomo por ahí declaró que se inspiró muchísimo en Blade Runner y que algo característico de la iluminación y de la paleta de colores que él escogió para toda su temática es el neón. Entonces en todos lados hay matices de neón, pero dibujados. De hecho, por ahí también encontramos que la película utilizó cerca de 300, ¿qué? ¿Veintitantos colores? Se escuchan pocos, pero imagínense 320 y tantos botecitos de pintura utilizados No estratégicamente en cada... son, No, es una Son un ¿no? fregadera eso. titipuchal. Sí, Es una 320 y tantos fregadera eso. Solo colores. recuerdo 6 colores. Imagina 300. Sí, sí, eso a mí también me pasó cuando le hice. Dije, ay, güey, 320 y tantos colores. ¿Hay más de Wow. 6? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, se los dejo de tarea si la van a volver a ver. Y a los que la van a ver por primera vez, yo creo que les va a enriquecer mucho apreciar esos detalles de la luz y del audio y de la Gracias, animación. gracias, profesor. Sí. Ya les explicamos cómo Akira es un compromiso, ¿no? Cómo se basó de un manga épico del 1982 y cómo compone la primera parte del primer manga y la última, ¿no? La segunda mitad del último manga. Entonces, ¿no? Es curioso que se piense que es una adaptación, pero en realidad los dos son el origen, ¿no? Son la forma original. Nos vamos al 25 de diciembre de 1989, cuando Akira vio el lanzamiento limitado en cines estadounidenses. Poco más de una semana después de que el primer episodio de Los Simpson fuera transmitido por televisión. Imagínense. Cualquier tipo de animación dirigida a los adultos no existía. Lo cual es exactamente lo que hubiera hecho que una proyección de Akira fuera tan alucinante. Pensar en todos los temas que hemos discutido y compararlos con títulos como La Sirenita o Una Tierra antes del tiempo, ¿no? Imaginemos el enorme choque cultural, representaciones de violencia, destrucción, mensajes sociopolíticos, ahí sentaditos junto a películas para niños de Disney. Entonces, pues no es de sorprendernos que Akira explotó en Estados Unidos y de ahí el resto del mundo, ¿no? Pasando a ser unas asombrosas 45 millones de dólares en taquilla. Nada más con la lana
que esta película generó de ventas de VHS, no del ¿Qué es cine. eso? ¿Qué es eso? Uy, hay que explicar qué es VHS. Sí, mucha gente va a decir, ¿qué? ¿What? ¿Eso es una palabra japonesa o qué? Sí, 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 sí. Como es lo que había antes de los DVDs, muchachos, cuando las películas todavía no estaban en discos y venían en unos cassettes de este tamaño de plástico. ¿Qué es un cassette, Dave? Oh, qué la ¡Qué la madre, güey! Bueno, era cinta con propiedades magnéticas enrollada en un cassette, chinga. Eso nunca. Sí, es cierto. Ajá. Bueno, en fin. El choque cultural. Nada más Ujú. con las ventas del VHS, o el DVD o el Blu-ray, si lo quieren ver así. Claro. Manga Entertainment, que fue la que distribuyó la película, con ese dinero pudo coproducir el siguiente super hit del anime. Estamos hablando de nada más y nada menos que Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Wow. Ese sí la vi. ¿Pero Ujú. viste Sí la la vi. de el anime? Bueno, vi la película y luego tú me dijiste, no, imbécil, tienes que ver el anime. Y ya fui a ver el anime, ya, calma. Sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. Fíjate el choque cultural, no, Rul. En algún momento, yo creo que las personas adultas, sobre todo los hombres, y no por otra, ahorita explico por qué pienso que los hombres, como que nos dimos el permiso de volver a ser escuincles, ¿no? Mi papá era una persona hiper seria. Tu papá es una persona súper seria. Andar viendo caricaturitas, animes, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, nosotros somos gente seria. Pero como que nosotros algo pasó en un proceso generacional. Sí, fíjate, algo Sí, pasó en ahora algún que las momento. caricaturas y que la madre. No sé si tu papá, digo, estoy metido a tu papá en el caldo, pero pues No, es exactamente lo que tú dices. ya. Entonces, pues sí, ya teníamos, para mí es 89, ¿verdad? Pues ya estábamos a los 25, 30 años, digo, entre 25 y 30 años por ahí, ¿no? Estábamos llegando a los 30. Y sin embargo, estas cosas, y nuestra generación lo vio bien, o sea, nos pusimos a ver caricaturas, cómics, mangas. Sí, Este, claro. Sí, bueno, actualmente hay una playera que dice un adulto es un niño con dinero, ¿no? Sí. Hablando de Sí. los hombres, sobre todo, Sobre todo si es muertero, ¿no? Ajá. pues, o será, no sé si es una cuestión generacional o de subculturas, como hablaba hace rato, Sí, explotó las pero subculturas y además eso permitió la liberación pues, de lo infantiles que somos los hombres. Mm. Y no somos digo que las un mujeres no lo puedan ser y que no les guste esto, seguramente sí, pues, pero, y hay mucho, pero en el caso nuestro, pues digamos, viniendo de padres como el tuyo y como el mío, que eran más o menos gente promedio, ¿no? Mi suegro, en fin, gente seria, gente que no andaba viendo caricaturas, o sea, cualquier cosa que dijera fuera a ser serio en aquella época, nuestra lo generación lo tomaban en serio, rompió, ¿no? Y a lo mejor lo nos fuimos al tomaban otro en lado. serio, pero después de cierta edad ya no regresabas, ¿no? Mm. Sí, Nosotros nos quedamos ahí nosotros nos embalados. quedamos a los 12 años, pues sí, está bien. Bueno, Sí, o sea, ya muy adultos podemos ver, por ejemplo, los Looney Tunes, ¿cómo le llaman? Pero sí, los originales, ¿no? Porky Pig, fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Mm. y pues nos gustan, y pues ya no se diga todos estos productos. Soy fanático de Dragon Ball Z, que por ningún motivo es parte de mi Claro, generación, ni mucho menos, claro. y yo soy Tú y yo vimos fanático. Dragon Ball Z con nuestros hijos, ¿no? O sea, y casi les Pues, decíamos, ¿qué te deja ver bien la caricatura? Pero estábamos más interesados nosotros que los hijos. todos nosotros, así es, así es. Mi mamá me decía: las niñas lo ven porque a ti te gusta", pero Mm. yo no sé, pero sí, Oye, eso pasó. Dave, por ahí se me pasó un aspecto también muy importante de la movie. Y es que aquí las características, los rasgos de los personajes no son exagerados, no sé si te diste cuenta. Ujú. Sí, es Que todo como está, al estilo de Perfect Blue, ¿no? ajá, todo está bien proporcionado, o sea, no hay ojotes. Y son feos, Ni... o sea, son feos, Sí, sí, todos sí. son feos. Mm. Y eso es algo que por ahí también dijo Tomo, que él no quería a sus personajes. Es que le Pues que agregan al parecieran, realismo, ¿no? ujú, que pareciera real todo, ¿sí? Ya. Ujú. O Sí, sea, no, que no le como Luis gustaba que Miguel, pareciera real, que hace Mande, su mande. o serie. que no No, fuera. ¿qué pasa, padrino? Perdón.
No, que fuera real o que no fuera real, yo entendí No, ahí, que fuera, se me fue la señal. que fuera Muy Que real. fuera realista. Ujú, muy realista. realista, ok. Ujú. Sí, yo Sí. decía que a diferencia de Luis Miguel, ¿no? Que agarró al güey más guapo que encontró para hacer la serie de Netflix, ¿no? De su vida, el güey. Ajá, exactamente. Se hizo un favor, pues. Y que es el que sale en esa Bueno, y nueva nomás, película mexicana, ¿no? Que, Ujú. Sí, la de New Order. Nuevo ajá. orden. Y dicen que está buenísima esa película, por cierto. Pero Mm. bueno, A ver, pues vamos a aventárnoslas y llegamos con nuestra. órale. pero Sí, pues ¿dónde la vemos? pero hay que Yo no la he verla. visto. Sí. Ahorita vemos qué pedo, dirán por ahí. Ay, Va que va. Nomás un pequeño detalle, en el 81 salió para animación para adultos aquella película de heavy metal. Fíjense, 81, em, a ver, bueno, conocen la revista Heavy Metal, no sé si la conozcan, pero durante muchos años fue el cómic por excelencia de Estados Unidos, sobre todo con tendencia a ciencia ficción, pero era cómic para adulto. ¿Mm? Y en el 85 hicieron la película, era una cosa sensacional. Yo cuando la fui a ver, yo estaba pero emocionado, o sea, ir a ver heavy metal y los sensores decían que era un choque porque decía, ¿cómo le voy a enseñar esto a los niños? ¿Cómo los niños van a ver esto? Oh, Porque eran de caricaturas, no, pero supuestamente eran porque eran de caricaturas, era dibujos animados, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Obviamente eran para niños y salían mujeres acá y las historias. Entonces, era un shock, no existía esa categoría de dibujos animados para adultos, ¿no? Luego ha sido Wow. ya por todos conocidos. Heavy metal, sí. Ahora ya está hay una cadena, ¿no? Adult Swim. Es pura caricatura para adultos. Mm. ¿Y qué caricaturas, güey? A su Sí, mecha. hay cada cosa que. Uf. Pensé que iban a decir que les habían contado. No, no, no. Oh, Somos sí, muy adeptos a le, consumir. le entramos a lo Bueno, que esa es la sea. expresión de lo que decía David, ¿no? David es la expresión de lo que tú dices, o sea, Sí, en esas épocas anteriores no había caricaturas para adultos. Actualmente hay caricaturas para adultos, es decir, o dibujos animados para adultos. Es la Ujú. expresión de lo que tú explicabas hace rato, o sea, algo pasó en algún momento. hubo un cambio. Eh, Sí, sí, sí. Actualmente puede haber ese arte de dibujos animados, pero que tengan una contenido no para niños, sino para grandes, y los grandes felices lo vemos, pero Ujú. Sí, de risa. lo consumimos como si fuéramos niños, Sí, emocionados, esperando episodios. Que no Ujú. arruinen la serie, que no se tomen decisiones estúpidas. Pero bueno. Y pues, de ahí para el real, muchachos, es historia, ¿no? Dragon Ball Z, Evangelion, Chicas Gato. El anime se convirtió en un fenómeno global, Oh, imparable. sí. afortunadamente y beneficio para nosotros, seguidores del arte. Sí, Martero, si ya la Qué vieron, cosa, pues ¿no? ahí compártanos sus opiniones. Y si la van a ver, también, por favor, compártanos sus opiniones a ver qué piensan de Akira. Y díganos si se ve vieja, si la ven vigente. O si ahora Ahí. tenemos nuestros lentes rosados, el Tony y yo, ¿ah? A lo mejor. Ajá. Ah, Y estamos disparatados. Que creo que no, pero bueno, uno nunca sabe. Se oye muy bien, se oye Sí. súper bien, ¿no? No, es Anime, un. bombas atómicas, distopía, cyberpunk, puta, o sea, es una cuestiones de combinación motos. fabulosa. Sí, es una historia Totalmente. rica. De hecho, cuando hay escenas de televisión en la película, o sea, que un personaje está viendo la televisión, se habla de reformas de impuestos, reformas laborales, y afuera hay un chingo mil de personas haciendo protestas porque no tienen empleo y la policía haciendo de las suyas. No, 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 es Ujú. padrísima. Denle chance. Denle chance. Vamos a hacer caso, Ujú. sin duda. Vale. Sí. Dale chance a esta, y dale chance a todo el manga japonés, ¿no? Y todas Ah, estas claro. historias son Sí. fabulosas, ¿no? Si pueden, tienen más Bueno, dinero eso que digo yo, yo. pero Hay unos, en Amazon venden el manga completo, así una caja enorme con todos los tomos de Akira que está padrísimo.
Sí, En fin. manga. Bueno, muerteros. ¿Cuánto hay que ahorrar un buen rato entonces? Vaya, Sí. está bien caro. Listo, muchachos, esto es todo lo que tenemos Vale. el día de hoy. Ya se despertó el mortero, ya no está soñando con Akira ni con el papel de celulosa. Y tristemente nos tenemos que ir, pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Por favor, dejen comentarios, saludos, sugerencias en Facebook o Instagram o por Twitter a @muerterop. Gracias por escucharnos y bonita noche, morteros. Un gusto. Cuídense Y mucho. y adiós, Saludos. Betina. Betush. Adiós, Betush. Bye, bye, bye.